La salvación es un regalo primero que viene de Dios. Por lo tanto, vamos a leer capítulo 2, verso 1 hasta el 10 de Efesios. Dice lo siguiente: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Está hablando Pablo y habla de que la condición nuestra, como dijo Jesús, bienaventurados los pobres, hablando de la bancarrota espiritual que un ser humano puede tener, porque de ello es el reino de los cielos. Pobre espiritualmente. Aquí está hablando cuando estábamos muertos, en un contraste. No solamente éramos pobres, sino muertos. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos reconocer nuestra bancarrota y decirle sí al Señor. Y Él os dio vida a ustedes. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Esto es importante nosotros entender, que no teníamos ninguna facultad, que no importaba lo que pudiésemos hacer, que no importa si muchos nacimos en el catolicismo, si algunos vienen de creencias de santería, si algunos vienen de nacer en un hogar cristiano, no de nacer cristiano. Nadie nace cristiano. Quítese eso de la mente. Nadie nace cristiano. Usted nace en un hogar cristiano. Es importante tocar este punto brevemente, porque muchas personas están en la iglesia, incluso han llegado a tener cargos y nunca han aceptado a Cristo, porque desde la niñez han pertenecido a una iglesia y pasan por defecto, se bautizan. En el bautismo muchas veces no le hacen confesar la verdad de lo que es servirle a Dios, y están en la iglesia y pueden estar predicando y cantando y saltando y brincando y tocando, y están perdidos. Porque sí, la salvación tiene una condición. Sí, la salvación tiene condición. Sigue diciendo: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos nosotros? Perdidos. Que éramos nosotros títeres del diablo. Por eso yo siempre voy a estar en contra de esa manera de que muchas personas quieren ver a gente que no le sirven a Dios como persona que él no es cristiano, ella no es cristiana, pero él es tan bueno y ella esto y el otro, que quisiéramos entregarle el cielo. El que no ha aceptado a Cristo puede ser, mire, intachable socialmente y moralmente, y está más perdido que Judas. Así de franco lo soy. Porque lo dice la palabra del Señor, no yo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es desobediencia? No obedecer a Dios, simple y llanamente no creer. Lo hemos dicho muchas veces, que el peor pecado que existe, el pecado no perdonado, se llama la incredulidad. Es el pecado más grande que puede haber, más que la pornografía, más que la fornicación, más que el suicidio, más que el asesinato, más que el robo, más que cualquier pecado. El más grande es la incredulidad delante de Dios. Por eso van las personas al infierno. Por eso van las personas dando pasos inciertos al abismo, por no creer en Jesucristo. Entre los cuales también todos nosotros, ahora él se incluye, Pablo dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esto es algo que no podemos pasarlo por alto. En los deseos de que vivíamos, de nuestra carne. ¿Y por qué seguir ahora sirviéndole al Señor con la misma lujuria, con la misma vanagloria, con la misma mentira, la misma falsedad, la misma hipocresía?
el mismo odio, pero no hemos nacido nosotros de nuevo. Ahí surge esta interrogante que debemos cada uno de nosotros de hacérnosla, evaluándonos, autoevaluándonos y diciéndonos a nosotros mismos: pero si yo he nacido de nuevo, ¿por qué sigo odiando? Si yo he nacido de nuevo, ¿por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo con la lascivia? ¿Por qué sigo siendo infiel? ¿Por qué sigo siendo mentiroso? ¿Por qué sigo engañando? ¿Por qué sigo siendo rebelde? Entonces la respuesta es esta: no he nacido de nuevo. Porque de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Y Pablo lo dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta que el evangelio va más allá de lo que uno puede vivir o exhibir al mundo? Que Dios no puede ser burlado, que Él realmente sabe quiénes somos nosotros, que probablemente podemos hacerle creer a los demás de que todo está bien, pero Dios nos está viendo. Dios sabe quiénes somos realmente. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, está hablando de una misericordia extrema, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Él dice: por gracia sois salvos. Por gracia, no hay nada que yo haga. ¿Usted cree que yo predico para ser salvo? ¿Usted cree que yo oro para ser salvo? ¿Usted cree que yo soy pastor para ser salvo? No. Todo eso yo lo hago porque lo soy, que es muy diferente. Dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. En la cruz estábamos cada uno de nosotros y resucitamos con Él si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, hemos resucitado en Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Puede usted decir que de la manera que vive honra a Dios y que usted está en Cristo? Escúchelo bien, en Cristo. Estar en Cristo es vivir la vida que Dios demanda. Estar en Cristo es no autogobernarnos, es dejar que sea Dios quien determine las pautas, quien diga las cosas que debemos de hacer y no nosotros mismos. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me gusta esto porque Él dice para mostrar en los siglos venideros la abundantes riqueza de su gracia. ¿Para mostrar a través de quién? De nosotros. Cuando nosotros vivimos un evangelio de verdad, un evangelio de principios, de fundamentos, de temor a Dios, de santidad, de amor puro y genuino, nosotros honramos a Dios. Nosotros mostramos el amor de Dios. Somos el referente para que la gente pueda ver que verdad Cristo cambia. Pero cuando nosotros somos el hazmerreír, la burla, cuando nosotros somos los falsificados, la copia, ¿sabe qué pasa? Se pisotea la gracia. ¿Sabe qué dicen muchos de los evangélicos? No me gusta negociar con evangélicos porque son tramposos, porque quedan mal. Eso debe de dolernos. Eso no es que el diablo se me levantó. Eso no es que el enemigo le ha cogido conmigo. No. Ahí es donde está el problema de nosotros, que no queremos admitir nuestra culpa. Y es más fácil culpar al diablo, culpar a Dios, culpar a otros. Sin embargo, la Biblia dice, gozaos y alegraos cuando hablen de nosotros mintiendo. Pero
Póngalo de este modo: triste, amárguese, arrepiéntase. Debe de dolerme cuando las cosas que dicen de mí son ciertas. Debo de autoevaluarme, revisarme y darme cuenta que lo estoy haciendo mal, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando viene un hombre que toda su vida estuvo borracho, que toda su vida no valía nada, que su vida no tenía sentido, pero hoy en Cristo Jesús es un hombre diferente, muestra la gracia de Dios, muestra la gracia del Señor. Me recuerda a esta anécdota de un hombre que mientras predicaba hablaba de la grandeza del Señor, hablaba de cómo Dios lo había cambiado, hablaba de lo grande que era el Señor, y alguien de la multitud le decía: falso, ¿qué es lo que está hablando ahora porque eres cristiano? ¿Qué es lo que está hablando ahora porque te arrepentiste, porque anda con una Biblia? Cállate la boca. Todos dicen lo mismo. Y una niña que estaba al lado le dijo: Señor, Señor. Y él le dijo: dime, niña. Y ella le dijo: ese hombre que usted ve ahí, ese es mi papá. Ese es mi papá. ¿Sabes? Antes de él ser predicador, de servirle a Cristo, era un borracho, como usted dijo. Andaba siempre sucio. Andaba haciendo cuantas cosas malas, pero se convirtió. Y es una nueva persona. ¿Sabe qué hacía él antes? Llegaba a casa, le daba golpe a mamá y me daba golpe a mí. Y nosotros pasábamos hambre. ¿Ve este vestido nuevo que tengo? Me lo compró mi papá. ¿Ve esa mujer contenta, alegre, mirándolo? Es mi mamá. Ya él no le da golpe. Ya él no malgasta el dinero. Ya él es una persona diferente. Mostramos, escúcheme bien, la riqueza de su gracia y de su misericordia cuando verdaderamente hemos cambiado. De lo contrario, pisoteamos la gracia. De lo contrario, mostramos que Cristo no cambia ni transforma, porque ¿cómo podré yo decirle a los demás que cambien si yo no he cambiado? No me cansaré de decirlo, que muchos de nuestros parientes no vienen al Señor por el mal testimonio que damos, que muchos de nuestros vecinos no se acercan a donde nos congregamos porque nosotros no damos testimonio. Pero esto duele, esto ofende. Esto me hace ver realmente la vida que vivo y por eso no me gusta ese mensaje. Si verdaderamente queremos servirle a Dios, si verdaderamente queremos entender su gracia, debemos de vivir como Él manda. Lo dice Juan, el que dice que permanece en Él. Está hablando de lo que vociferamos. Debe de andar como Él anduvo. Andamos nosotros. Y dice, porque por gracia, escúchelo bien, porque por gracia, no algo que haya hecho el pastor J ni usted, porque por gracia. ¿Sabe qué es gracia? Y quiero hacer este paréntesis. Gracia, mejor conocido, es el don inmerecido. Sin embargo, gracia va más allá. Gracia es el don inmerecido, no solamente, sino el don que usted y yo no nos merecemos, pero que no queríamos, que estábamos renuentes, que no queríamos y que el Espíritu Santo tuvo que convencernos, arrastrarnos para venir al Señor. Juan dice también, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Tú no estás en el Evangelio porque tú decidiste. Yo no soy cristiano porque decidí. Yo soy cristiano porque Él me eligió. Yo soy cristiano porque Él me convenció, porque Él me trajo. Pudiese haber estado en el mundo o quizás en el infierno, pero Él me convenció. Él metió su mano en esa pocilga y yo, estando renuente que no quería, Él me convenció. Eso es gracia.
Es Dios dándonos no solamente lo que no merecemos, sino también lo que no queremos. Es Él y detrás del pecador, y el pecador renuente para no aceptarlo, aún sabiendo que no lo merece, y Él convencerlo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso te digo, si tú oras, si tú predicas, si tú sales a regar tratados y crees que por eso eres salvo, estás equivocado. La salvación no es por las cosas que nosotros hacemos. La salvación no es por los días que yo oro, las veces que me meto con Dios. La salvación no viene ni depende de mí, depende de Dios. Por eso respeto a cada persona que pueda decir que para él la salvación se pierde. Si para usted se pierde, amén, la mía no se pierde. Pastor, no sea egocéntrico, no. La suya se pierde, crea lo que usted quiera. Mi salvación no se pierde. ¿Sabe por qué no se pierde mi salvación? Porque no depende de mí, porque no está en mis manos, porque mi salvación está en las manos de Dios, porque mi salvación no caduca, porque mi salvación depende de Él, no de lo que yo hago ni de mi voluntad. Es que mientras estemos pensando ese libre albedrío mal enseñado que tenemos, que yo hago lo que me dé la voluntad, mentira. Nacer de nuevo es rendirle el libre albedrío al Señor. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo ahí es que sus decisiones no son las que se consideran a tomar, sino lo que Dios manda. Por eso yo firmemente digo, mi salvación no se pierde. Porque mi salvación está en las manos del Señor. Porque mi salvación no tiene fecha de caducidad. Porque no depende de Jota, porque depende de Dios. Depende del Señor. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hay gente pensando que son salvos por lo que ellos hacen. Y pensando que ellos deciden si mañana no le sirven a Dios. Yo no decido. Hace tiempo que yo no decido. Desde que Cristo entró a mi vida y me hizo nuevo, mis decisiones ya no valen. Valen la del Señor, entiéndalo claro. Por gracia soy salvo y no por obras para que nadie se gloríe. Pero el culto a sí mismo que hoy tenemos nosotros, y esto no es calvinismo ni que usted me venga, esto es Cristo. Esto es Cristo. Escúchelo bien, Cristo. Y yo respeto a todo el mundo, al igual que me gusta que me respete. Cristo. Él me dio vida eterna, y la palabra eterna quiere decir para siempre. ¿Y cómo puedo perder algo eterno? Pero ¿cómo puedo perder algo que no depende de mí? Yo soy salvo, no a media. Escúchelo bien, yo no soy salvo ni ando buscando la salvación, como dicen muchos. Yo no soy salvo por algo que hago, sino por lo que Cristo hizo en mí. Y cuando yo digo que para ser salvo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, entonces yo estoy poniendo el sacrificio de Cristo como insuficiente. Le estoy diciendo al Señor, es verdad, Él murió en la cruz por mí y resucitó, pero si yo no oro, mentira. Pero si yo no me congrego, no. Pero si yo no diezmo, no. Pero si yo no ofrendo, pero no. Es que, escúchelo bien. Usted no hace esas cosas para ser salvo. Usted las hace porque ya lo es. Todo eso que nosotros hacemos no es para tener la salvación. Es porque ya somos salvos. Porque somos nuevas criaturas. Por eso es importante entenderlo. Que no depende de nosotros. Que ha dependido siempre de Dios. Porque somos hechura suya, escúchelo bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? Que por eso es que obramos bien, porque hemos sido creados en la nueva naturaleza para buenas obras, las cuales Dios, escúchalo bien, preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Dios, si lo que yo hago hoy no es mérito mío, es mérito del Señor, es mérito de Él. Por eso es importante que enseñemos la palabra en medio de tantas personas arrojando errores y diciendo cuantas cosas que se le viene a la mente, o porque escucharon a fulano y es su predicador predilecto, pero que no hacen como los hermanos de Berea, que siempre acostumbro a decirle aquí, cuando leemos la palabra de Dios, búsquela, indague. No se lleve que el pastor J, soy humano, puedo equivocarme, pero la gloria sea para Dios. Tratamos siempre de predicar la palabra de Dios tal y como es, sin ocultarle nada, siendo sincero, poniendo una postura, no que el pastor J tiene, sino que la Biblia lo dice. Somos salvos. No ande buscando la salvación porque no depende de usted. Usted nunca la va a encontrar si no la tiene, porque es Dios quien la da. Y esto es importante, tener seguridad eterna, porque una de las cosas que el enemigo hace es jugar con muchos cristianos a que si soy salvo o no lo soy. Yo soy salvo por el mérito y el único mérito de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Agradecemos la oportunidad que nos da de hablar de tu palabra con franqueza. Señor, conforme, Dios, a la interpretación que tiene tu palabra y no la mía, bendice a cada uno de los hermanos. Señor, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a vivir el evangelio que tú quieres que vivamos, teniendo seguridad eterna. Señor, permítenos honrarte y glorificarte en todo nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén.